Hi. Hello. Lightspeed English, podcast número 8 para principiantes de inglés. Y en este podcast vamos a hablar de las preguntas en inglés. Mm-hmm. Pero antes vamos a ver cómo está el señor Smith Duran. Hello, Gordon. Hello, Cynthia. How are you today? Today I am wonderfully well. Wonderfully well. Yep. What about you? Is that possible? Of course, everything is Wow. possible. I am fantastic. Oh, you're fantastic. Yes, thank you. Then Oh, I'm- fantastically well. Fantastically well. Yeah. Thank you. I'm very happy to hear that. I'm happy to hear that you're wonderfully well. So Too. I'm wonderfully well. You're fantastically well. Couldn't get any better, could it? Exactly. It couldn't get any better. Vale, Gordon, tengo que quitarte un pelo de aquí porque me está molestando antes de que me vuelva loca en el minuto 8. Vale, vamos a hablar de las preguntas. Ajá. Las preguntas que son qué, cuál, cómo, Ujú. por qué. Mhm. Normalmente en inglés van a ir seguidas de can Mhm. o is, are, Mhm. dependiendo si es singular o plural, Mhm. do Mhm. o does, ¿no? Ujú. En la mayoría de los casos. Sí. Va a ser la Ajá. siguiente palabra. Vale, y antes de que tuviéramos que repetir este podcast, ibas a explicarnos también la diferencia entre qué y cuál es, o cuál, porque en inglés hay un poco de diferencia, ¿no? Mhm. Em, ¿Por qué hablas de eso? porque estábamos hablando de eso antes y he pensado que lo vamos a hacer ahora al principio. Vale, bien. Vale, entonces vamos a hablar de qué y cuál. Vale. En inglés es muy simple, ¿vale? ¿Cuál se usa siempre cuando hay una opción? Cuando tienes que escoger entre dos o más cosas. Vale, ¿y cómo se dice cuál en inglés? Which. 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 Entonces yo te digo, which one do you want? Which one would you like? ¿Y tienes que poner one también? ¿No puedes decir which do you like? ¿O tienes que decir which one do you like? Which would you like? Sí se puede, sí. ¿Qué pero diferencia hay? No hay diferencia, pero es más como con which. ¿Sabes? Si dices which would you like, Sí. tú puedes escoger más de una cosa, Vale, entonces, ¿vale? sí, como, Pero si yo tengo como dos. cuáles, ¿no? Ajá, ¿cuáles? Si yo tengo dos, which one? Sí, Entonces, ¿cuál? which one vas a elegir uno. Ajá. Pero Sí. si dices which, no necesariamente uno, pueden ser dos o tres. A veces decimos which ones Which ones, que would es, you like. va a ser más de uno. Sí, De dos. ¿cuáles quieres? ¿Sí? Vale, entonces no hay diferencia entre which one para traducir al español. No hay diferencia, no. Cuál o cuáles, depende si... Sí. Pero solemos decir which one o which ones. Vale, entonces es más típico which one Sí, o which ones, si hay más de... La lección es más de uno. sí. Vale. Ujú. Y luego, ¿qué? ¿Cómo se dice qué? ¿Qué? What? Que no es what, como What, decimos no. what. La A se pronuncia como una O, ¿no? Casi. What. What, como What. si fuera una O. Sí, Vale. sí. Y con la pregunta ¿cuál es tu nombre? En inglés no decimos which is your name, decimos what. ¿Qué es tu What nombre? is your name? What is your name? Sí. Sí. ¿Qué es tu nombre? No decís en vez de cuál. Sí. Ajá. Vale. Vamos a hablar de dónde. Ujú. ¿Dónde es where? Where. Ujú. Dame una frase con dónde. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? O where are you from? Y ¿de where dónde from, de dónde eres. Ajá. Desde dónde, ¿no? Decís. Ujú. Vale. ¿Cuándo? ¿Cuándo? When. When. Ujú. Vale. ¿Una frase? When is your birthday? Ujú. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ujú. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo es how? How. Como hemos visto en How Do You Do. How do you do? ¿Cómo? How do you get to the station? Ujú. How do you get to the station? ¿Cómo llegas a la estación? Ujú. Vale.
¿Quién? ¿Quién es who? Who. Y por ejemplo, Gordon, ayúdame con esto. ¿Sabes en español cuando dices ¿quién es? Ujú. En inglés no es who is, es No. who is it. It. ¿Y por qué tienes que poner it? Porque cuando hablábamos de conjugar los verbos, tenemos que usar el pronombre Vale. personal, ¿no? Vale. He, she, it. Decimos it porque no sabemos si ese es una mujer o un hombre. Y Entonces, usáis lo como Sí. neutro, ¿no? sí, who is it? Ujú. Vale. Entonces no puedes tener una frase con who y luego un verbo. Como is, who, tienes que decir siempre usar el pronombre, ¿no? La Sí, persona. siempre tienes que terminar la frase con it, they, Vale, entonces, he, ¿quién es? Who is it? it. Vale. Ujú. Sí, muy importante. A no ser que digas quién es María. Entonces dirás Claro. who is María. María. Vale. Sí. ¿Por qué? Porque why? 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 Y la respuesta, que es porque... ¿Cómo es en inglés? ¿Por qué? Why? Porque because. 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 Pero mucha gente dice cause en vez de because. Sí. La verdad es que casi no oigo because Mm. aquí. Sí, es cierto. Eso es una contracción. Mala. Y, por ejemplo, en español, cuando decimos... No sé, ¿por qué te gusta la pasta? Y dices, porque sí. Ujú. No puedes decir en inglés because yes. No. Que suena muy bien para un español, pero no. Entonces, ¿qué se dice para decir porque sí? Usamos do. Because I do. Because I do. Ujú. Vale, because I do. Porque sí. ¿Y por qué no? Because I don't. Vale, because I don't. Entonces, si te pregunto, Gordon, ¿por qué no te gustan las corridas de toros? Ujú. Because I don't like them. Why don't you like bullfighting? Ujú. Because I don't. ¿no? Because I don't. Ujú. Vale. ¿Para qué? Hemos hecho por qué, que es why. Ujú. Luego, ¿para qué? Dímelo en inglés porque no. ¿Para qué? Ujú. What for? Da eso, sí. Vale. ¿Para qué, por ejemplo, para qué necesitas una cuchara? Ok. Tenemos que Separar el what. y for. Vale. So, what do you need a Spoon, una spoon cuchara. for? Vale. What do you need a spoon for? Entonces terminamos la frase con la preposición. Que eso es Que un no poco está bien, ¿no? complicado para nosotros, ¿no? Recordar Claro. que las preposiciones muchas veces van al final de la frase, que en Ujú. español es imposible verlo así. Pero Sí. dices para... Es que no se puede traducir en No. español. En inglés no deberíamos hacerlo, pero lo hacemos todo el rato. Pero si quieres preguntar solamente ¿para qué? Ajá. Es what for. What for? What for. Vale. Ajá. ¿Y la respuesta a what for? ¿Para qué? Dirías en español. ¿Para qué necesitas una cuchara? Para comer. Decimos to. 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 O in order to. In ¿no? order to, pero, ¿sabes? Casi nunca decimos in order to. Vale. Conocemos la frase, pero decimos to. To eat dessert. Vale. Ajá. How many, how much. How many, que es, perdona, no te cuánto, ¿Cuánto? Sí. que es para cosas contables. Ajá. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Yeah. Perdón, para cosas incontables. Ajá. ¿Cuánto? Es how much. Ujú. Me estoy liando yo misma. Ajá. How much, ¿cuánto? Para cosas incontables. How much? Ujú. Por ejemplo, azúcar, sal, cosas que no puedes contar. How much money? Agua, how much, dinero, how much sí. water. Sí. Entonces, dime una frase con how much. Okay. How much time do you have available? Vale, ¿cuánto tiempo tienes disponible? Vale, y how many, Ujú. many es para cosas contables que puedes contar, Ujú. como How monedas, casas, coches, How hijos. many cars do you have? How many houses do you have? How many jobs do you have? Muy bien, vale, y que se nos acaba el tiempo. Ah, ya hemos terminado. Sí. A ver, tenemos quién, qué, sí, hemos terminado. ¿Hemos hecho cómo? Sí, cómo, how. Ajá. Sí. Muy bien, Gordon, pues hemos terminado. ¡Wey! Pensaba que no nos iba a dar tiempo. ¡Choca! ¿Qué? Venga. Buen trabajo, Gordon. Ujú, gracias. Vale, pues en el próximo vamos a hablar de los pronombres y los adjetivos posesivos en inglés. Qué Así que ilusión. sí, qué ilusión. ¿O no?
Have fun. We'll see you in the next one. Bye bye.